Feliz sábado. Bienvenidos a este lugar de adoración. Y hoy queremos que sea también más de oración, porque nuestro lema es Conectados con Jesús. Y de hecho también esto es el lema general que del 20 al 27 de mayo en muchas iglesias de España pues vamos a tener programas especiales para predicar al Señor y presentar al Señor. Muy bien, quiero dar la más cordial bienvenida a algunas personas que nos visitan por primera vez, así que invito a la iglesia a que les saludemos. José Alonso, ¿estás por aquí? José Alonso, ¿lo han puesto bien o no? De Ecuador. ¿Sí? Bienvenido. Hombre, a Gabriel ya lo conocíamos, pero te vamos a saludar otra vez, Gabriel. Bienvenido. Gabriel Moisés. ¿Sí? Liliana Marga Filerón. Acaba de salir, pues bienvenida cuando llegue. Ani y Tiago de Brasil, bienvenidos. Sed bendecidos y sed bendición en este lugar. Muy bien, pues hoy hemos planteado desde el Consejo de Iglesia tener un día en la casa del Señor. ¿Sabéis lo que dijo el sabio? Que más vale un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Por lo cual, hoy lo que vamos a tener es una vigilia diurna, lo que quiere decir que vamos a permanecer en torno a la iglesia o en actividades de la iglesia, lo que es un sábado dedicado a Dios. Así que os invitamos a que participéis en el culto de la mañana y todas las demás cosas. Y después del culto, pues invitaremos a todas las personas que se queden a comer con nosotros. Muy bien. Mis hermanos, hoy os invitamos a que nos acerquemos a la Biblia para entender la razón de todas las cosas. Os invito a que abramos juntos primero en el libro de Hebreos. El apóstol Pablo escribe esta carta a personas conocedoras de Dios. Y lo escribe para que entiendan de una manera clara y diferente a lo que ellos pensaban. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Al Hijo, a Jesucristo, que además por quien hizo a sí mismo el universo. ¿Mediante quién se hizo el universo? Mediante Cristo, mediante Jesucristo, literalmente. Decir esto a los hebreos era algo, que te explota la mente. Anoche Eduardo nos contaba sus conversaciones con una persona musulmana. Ocurre lo mismo. Cuando dices que Jesucristo es Dios, pues es algo que choca sorprendentemente y fuerte. Igual cuando el apóstol Pablo escribe esto y se lo escribe a los hebreos, era algo tremendo, pero también tremendamente verdadero. Amén. Amén. ¿Qué más? Él, Jesucristo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia o de su esencia o de cómo es Dios, y quien sustenta activamente todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Creemos esto? Amén. ¿O nos deja knockout a nosotros también? Oiga, creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es la misma esencia de Dios, es quien creó el universo, es quien resucitó y se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre, quiere decir, es la mano derecha del Padre, lo que era antes, el que ejecuta, si queréis, los designios de Dios. ¿Será esto real? ¿Tenemos instrumentos para percibir si esto es real? Yo voy a ilustrar la predicación de hoy con una historia que ocurre justamente en el lugar donde nació el Señor Jesucristo. Y hoy también es un día de ayuno digital. Oiga, ¿qué será eso de ayuno digital? No quiere decir que no usemos el móvil para nada. Quiere que no lo usemos para lo que no es pertinente y de hecho tratar de conseguir una mayor comunión con Dios, porque las cosas del móvil también nos pueden esperar. El sábado es un día en el cual conectar más y estar más en comunión con Dios y estar más en comunión también con los hermanos. La historia que os cuento es de una persona justamente del lugar donde nació Cristo, donde vivió, donde se crió el Señor Jesús, en Nazaret. Yo estuve ahí. Nazaret es hoy día una ciudad completamente árabe. Completamente árabe. Es el lugar donde el Señor Jesús se crió, es el lugar donde el Señor Jesús trabajó, porque trabajó de carpintero, seguramente iba a las casas de las personas para llevar los trabajos que había hecho en el taller de su padre, José. Seguramente iba al mercado, lo conocería todo el mundo. Seguramente algunos se encontrarían con él volviendo solo de ciertos lugares donde había estado a meditar. Seguramente, y lo conocían todos porque estuvo allí 30 años. De hecho, cuando el Señor Jesús se revela a la gente, los del pueblo decían, ¿no es este hijo de María y de José? ¿Y no son esos sus hermanos que están entre nosotros? ¿Cómo dice que es el Hijo de Dios? Pues, ¿será que el Señor estuvo preocupado para salvar gente de Nazaret? ¿O lo dejó completamente abandonado? Dijo, aquí los cristianos se retiraron, los hebreos también, es de los musulmanes, nos olvidamos de esto, no salvamos a ninguno más. No es así, mis hermanos. Hay un chico que se llama Wisham. No voy a poner hoy imágenes y tal, hoy vamos a hacer el esfuerzo de verlo todo y de entenderlo con los sentidos, pero luego sí os pasaré en el grupo de iglesia la historia. Esta historia nos la trae Radio Mundial Adventista. Entonces este chico, yo no voy a contar toda su historia, voy a contar solamente algunos detalles. Provino de una familia poderosa, con suficiente dinero para que no tenga que trabajar demasiado, se formó bastante, entre otros detalles, no solamente que se formó en lo que es el Islam, pero también se formó en lo que son las artes marciales, como una curiosidad. Se formó en muchas cosas, pero él llegó a tener muchas dudas y serias dudas referente a su fe. Yo voy a dar pasos gigantes en su historia. El hecho es que este hombre se va a Austria, él tenía una hermana que estaba en Austria, se va a ese lugar y él dice que cuando llega en la estación de trenes, resulta que
lo esperaba una persona sonriendo que le dio un abrazo. Y él dice, el primer abrazo de mi vida. ¿No es interesante? Hablamos de manifestar a Dios. ¿Es posible que un abrazo pueda ser una manifestación de Dios? Si ves a alguien que está triste, si alguien te cuenta una historia de sufrimiento, quizás con tu abrazo puedas hacer muchísimo para esa persona en ese momento. Amén. Entonces, la historia se complica porque sin saber él quién era este señor, resulta que este señor era el novio de su hermana musulmana y él era cristiano, no solamente cristiano, era cristiano adventista y de paso era pastor adventista. No podía ser la cosa más terrible. Entonces, ¿qué es lo que pensó él? Bueno, él comunicó rápidamente, resulta que su tío era el líder espiritual, el imán de la zona, y su padre era otro de ellos. Entonces la cosa era muy seria. Comunicó la historia, decisión de la familia. Dile que se arrepienta, dile que se vuelva a su fe, porque si no, la cosa va a ser muy seria. Y efectivamente, habló con ella dijo que no se iba a volver atrás. Te vamos a matar. Entonces ella dijo lo siguiente que es muy relevante para nosotros y quizás desafiante. Ella dijo, he conocido a Cristo y no voy a volver atrás. Si quieres matarme, mátame. Porque los de la familia, en principio, le habían pedido que la lleven allí para que ellos mismos la juzguen, pero si no, dice, mátala tú mismo. Es difícil que nosotros entendamos esto porque esto tiene un soporte religioso y cultural sumamente fuerte y se mueve en el contexto del honor y la vergüenza. Y cuando alguien trae vergüenza sobre la familia o sobre el padre, obliga al resto de la familia para actuar en ese sentido. Bueno, yo doy otros pasos rápidamente. Él se va a estudiar alemán y efectivamente llega a estudiar alemán. ¿Dónde? Pues en una escuela cristiana, que da la casualidad que era la escuela nuestra. ¿Qué pensó este chico cuando llegó allí? Excelente. Y vamos a ver lo que pensamos nosotros cuando llegamos a Valladolid. ¿Sabéis lo que pensó él? Oye, qué lugar más extraordinario. Lleno de gente joven para convertirlos al Islam a todos. Excelente. ¿Qué os parece? Ese era su pensamiento. Dice, menudo campo misionero tengo aquí. ¿Cuánta gente para convertirlos? Oiga, nosotros cuando llegamos a Valladolid, ¿tenemos algún propósito espiritual? ¿Nos acompaña esa decisión de salvar a la gente? Nos acompaña, porque lo de convertir no es que uno pueda convertir, es orientar hacia Dios para que las personas sean salvas, porque las personas necesitan salvarse. Es ley que si alguien no se salva, automáticamente se va a perder. Así que nuestro hombre decide hacer eso. Y hago la historia corta, tiene complicaciones por allí con su documentación legal. Él estaba en comunión con su Dios y tal. Él pide a Dios que le ayude y algo que me ha llamado la atención es que donde él estaba trabajando, resulta que, bueno, ya estamos dando pasos, saltando de la historia. Luego van a ver ustedes toda la historia. La persona que lo estaba contratando le iba a despedir y él dice que le pide hacer cualquier trabajo. Entonces ese señor aposta le dio un trabajo que debería de durar como 8 horas.
este señor le pide hora a Dios, Wisha, y resulta que lo hace en mitad del tiempo. Y se quedó sorprendido, completamente sorprendido. Luego repite la historia, le manda más trabajo. Nuevamente lo hace en un tiempo súper corto. Dice, ¿cómo lo estás haciendo? Bueno, pues él contó que era Dios que lo estaba ayudando. Pero ¿cómo llega él a conocer al verdadero Dios? Pues un día que él estaba, porque también trabajaba para compensar los estudios y pagar los estudios, en lo que tenía el colegio adventista de allí, tenía un jardín y estaba trabajando, y un día estaba él sentado al lado de un árbol y tuvo un sueño. En el sueño alguien se acercaba y le preguntaba si él era el hombre de Israel, porque le quería traer unas naranjas de Israel. Entonces, él dice, se acerca a una persona con una camisa negra, esto en su sueño, le ofrece la naranja y él contesta, voy a coger la naranja, pero no recibiré tu Dios. Y escuchó unas palabras, tú eres mío. Nuevamente ocurrió eso, nuevamente tiene la misma historia en el sueño. Tú eres mío por tercera vez, él percibía como una luz en su sueño, y por tercera vez, no temas, tú eres mío. Y después cuando se despierta, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que se estaba acercando el profesor de teología con unas naranjas en su mano, le pregunta, ¿tú eres el chico de Israel? Sí. Dice, mira, tengo unas naranjas justamente de Israel y he pensado en ofrecerte. Pero claro, en su sueño habían varios mensajes más. Recibir al Dios de esa persona y que él pertenecía a Dios no sé qué. Yo dejo aquí la historia porque luego vamos a ver la segunda parte, pero la pregunta era la siguiente. ¿Se habrá olvidado el Señor Jesucristo de Nazaret? Vamos a ver si la realidad demuestra que se ha olvidado o no se ha olvidado. Así que, mis hermanos, hemos leído que en los últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, y esto está escrito en los Evangelios. También que al Hijo ha hecho heredero de todo. Y cuando se dice todo, quiere decir todo este planeta, todo lo que hay en él, que representa nuestro mundo, pero más allá de nuestro planeta, todo el universo. También dice que todo el universo fue creado por las manos de Jesucristo. Dice que en él, los seres humanos, hemos visto la misma esencia de Dios. Un Dios digno de amar o un Dios digno de condenar. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los seres humanos vieron la gloria de Dios en él y aún así lo condenaron. ¿Por qué? Esto está escrito claramente en Juan. Vamos a abrir el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 3, y vamos a ver de por qué la gente actúa de esta manera. Bueno, dice así, desde el versículo 19, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no amó al Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que alguien que está en medio de ti y solamente hace el bien, habla bien, cura a la gente, saca a los demonios de los poseídos, enseña a la gente a volver a Dios, les muestra el reino de Dios, es la misma esencia de Dios? ¿Cómo es posible que no se le amara?
¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué Dios es rechazado hoy? ¿Por qué nosotros mismos a ratos estamos con Dios, a ratos no, a ratos con Dios, a ratos no? Pues sencillamente porque amamos hacer el mal. Pero cuando hacemos esto, mis hermanos, quizás no nos damos cuenta que estamos rechazando a Dios y estamos haciendo un pequeño juicio sobre el valor de Dios y elegimos el mal en vez de elegir a Dios. Yo quiero pararme aquí para hacer una primera oración porque este es un día también de oración. Entonces os invito a que me acompañéis y que hagamos una primera oración aplicable a este sermón. Acompáñenme, nos ponemos de pie. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, venimos delante de ti para pedir que aumentes nuestra fe. Señor, danos el poder de creer que Jesucristo es la misma esencia de Dios, que en Él hemos podido ver a Dios, que Él es el heredero de todas las cosas y que todo el universo fue creado por Él. Amén. Ayúdanos también a creer, Señor, que se sentó a la diestra del Padre y que nuevamente tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Señor, sabemos que por amar las malas obras, la gente condenó a Jesucristo. No queremos ser de esas personas. Por lo cual, danos no solamente discernimiento espiritual, sino fuerza de voluntad para elegirte a ti, Señor, y para elegir y esperar a Jesucristo como nuestro Rey. Amén. Danos la fuerza y la voluntad para desechar nuestras malas obras. En el nombre y por los méritos de Cristo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Sentémonos. Textos que refuerzan esta idea. Mis hermanos, a Dios nadie le ha visto. Amén. El texto se refiere a Dios el Padre, pero al mismo tiempo dice a continuación, versículo 18, Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le dio a conocer en su pueblo durante 30 años y le dio a conocer en Israel durante 3 años y medio en su ministerio público. Luego fijaos cómo esto llega a situarse profundamente en la mente de los creyentes. Llega el apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo va a decir, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿Entendemos la razón de ser de nuestro mundo? Fue creado por Dios, pero también fue creado para Dios. No somos dioses, somos hijos de Dios, creados por Dios, pero también para Dios, expresamente para el Señor Jesús. A continuación, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Amén. Podríamos dar un gracias porque nuestro mundo subsiste, porque subsistes a tiempo presente. Este mundo no se derrumba sencillamente porque Dios lo sostiene, porque Cristo lo sostiene. Seguimos. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él
habitase toda plenitud. Oiga, ¿nos gustaría un Dios así? Si Dios es como Jesucristo, y lo es, ¿te gusta ese Dios? Porque hay que decir sí o no a ese Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo es ese Dios para ti? ¿Quién te atrae más? ¿A quién seguirías? ¿A los famosos de nuestro tiempo? ¿A los filósofos de nuestro tiempo? Se han vuelto locos, casi la mayoría. Los super mega democráticos o progresistas, que cualquier cosa sale de sus cabezas. A los ricos, los más ricos de este mundo, a ellos seguiremos. Bueno, gracias a las redes sociales, gente que jamás conoceríamos, están en nuestra sopa todos los días. Y dicen una frase, una declaración y se mueve todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen dinero. ¿Será porque son los más listos también y los más sabios? No. ¿Será porque son los más creyentes? No. ¿Será porque sirven a Dios? No lo sé, en su mayoría no, más bien. ¿Y por qué seguirles? ¿A quién seguiríamos? ¿A quién has elegido seguir? ¿Seguirías a un Dios como Cristo? Que es lo diferente de lo que el mundo te plantea. ¿A quién seguirías? Bueno, el apóstol Pablo sigue con su texto y dice no solamente que en Cristo habitó toda plenitud, sino que por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, así las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 del 15 al 23 estamos leyendo. Mis hermanos, parémonos un momento, porque antes han dicho ustedes que creen en las cosas de arriba. Pero aquí el apóstol Pablo se está diciendo que mediante la cruz de Cristo se hizo paz entre quién y quién. Entre las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están en los cielos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un gran conflicto que empezó en los cielos. Ese conflicto fue tan sutil y tan perverso que se llevó consigo 1/3 de los ángeles y dejó a los otros con dudas. Y Dios tenía que resolver eso. Tenía que verse la esencia de Dios, tendría que verse cómo es Dios. Fíjense si la cosa es seria, que los propios ángeles dudaron. A veces nos preguntamos, ¿es que no se podían haber hecho las cosas de otra manera? Aquí delante hay sitio, pasad. Sí, si os podéis dejar, Ronald, si podéis dejar 2 plazas, gracias. Entonces, estamos diciendo que las cosas de arriba y las de la tierra fueron reconciliadas mediante el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se ha abierto la posibilidad de que tú subas al cielo. ¿Amén? Amén. Pero estas son locuras. ¿Qué estamos diciendo? Pues no. Prueba de ello que bajó del cielo. O sea, nadie vio a Dios, nadie subió al cielo para ver a Dios. Pero Dios bajó del cielo en la persona del Señor Jesucristo y se hizo visible, perceptible, patente, palpable y digo yo, abrazable el Señor Jesús y Dios. Así que estas cosas son verdad. Mediante Jesucristo, a ti y a mí, se nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Será verdad que Dios se preocupa por la salvación del mundo? Cristo vivió en Nazaret 30 años. Los hebreos fueron desplazados completamente. De hecho, ya en el tiempo del Señor Jesús, en Nazaret vivía toda una mezcla de personas, ¿vale?
no eran los puros hebreos, había también hebreos porque José y María vivían allí y además José y María eran en su línea genealógica de la familia de los reyes, del rey David. Y aún así vivían en Nazaret. En Nazaret había toda una mezcla de personas en el tiempo del Señor Jesús. Pero luego eso continuó mezclándose más y en cierto momento todo Nazaret se convirtió al Islam, generalmente. Bueno, ¿se habrá olvidado el Señor Jesús de algún lugar de la tierra? Esto es ilustrativo de que no se ha olvidado de ningún lugar de la tierra y que no se ha olvidado de Valladolid y que no se ha olvidado de los alrededores y que Dios quiere salvar hoy aquí. Y si tú estás hoy aquí y hay personas que nos visitan, algunas por la primera vez, no lo tomes como una visita casual, sino entiéndelo como el llamado de Dios para que seas salvo. En Cristo Dios ha preparado las cosas para que podamos ser salvos. Así que ahora estamos reconciliados con el cielo, porque antes ningún ser humano, y lo hemos entendido hace poco con las cuarentenas, es que sencillamente no puedes entrar, porque si vas, lo enfermas. Bueno, sabré yo la de veces que me habré topado con el COVID. Madre mía. Les he perdido ya el número, que no sé yo por qué esta maldita enfermedad, voy a llamarla así, porque es muy posible que la hayamos creado nosotros mismos. No genera una inmunidad plena, entonces te vuelve a dar problemas cuando se encuentra contigo, aunque menos. Entonces, volviendo a nuestro tema, versículo 21 ya aplica el apóstol Pablo directamente a los que le escuchaban, a los que leían su carta, a los de Colosas. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿De dónde empieza la cosa? De tu mente. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? ¿Con qué la alimentamos? Éramos enemigos a Dios en nuestra mente, que eso se traduce en hacer malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Mis hermanos, no es ningún secreto. Todo ser humano se va a presentar delante de Dios. Amén. Amén. Querramos o no. Nadie nos va a preguntar si queremos presentarnos o no delante de Dios. Porque este es el jardín de Dios. Y sencillamente, Él vendrá a ver su jardín. Todos nos presentaremos delante de Dios, querramos o no querramos. Pero hay una forma para poder estar delante de Dios. Y aquí el texto lo dice. Fíjense, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién puede levantar la mano para decir que es santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios? ¿Alguien podría levantar la mano para decir eso? Mirando y pensando en nosotros, ninguno. Pero mirando y pensando en Cristo, podemos atrevernos a creer que debido a Él, a su sacrificio que cubre todo mi ser, toda mi historia, mi loca mente, todos mis sentidos desviados, toda mi realidad, la sangre de Cristo que la cubre, podría levantar la mano y decir, en Cristo soy salvo, sin mancha e irreprensible. Amén. Oiga, si no creemos, podemos cerrar y nos vamos para casa. Porque de eso se trata. Se trata de creer en Dios, de creer en Cristo y de creer que por Cristo podemos entrar por las puertas del cielo. Amén. Y que en Cristo tenemos la vida eterna, pero es que hay que atreverse a creer. Amén. Estas cosas que efectivamente son locura para la mente. Son locura para la mente.
y no se pueden averiguar con el método científico porque pertenece al territorio de la fe. El texto sigue diciendo, sí, y ahora viene la condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Repito la referencia, Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. Es un texto tan condensado que uno se tiene que parar, leer 3 palabras y preguntarse qué es lo que significa esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se aplica a mí? ¿Me gustaría que fuera así en mi vida? Pues mis hermanos, tenemos un Dios vivo y real. Amén. Nazaret. Os puedo testificar que efectivamente es un mundo árabe, completamente árabe hoy día. Yo estuve ahí. Es verdad que también hay una gran catedral con una función turística y económica, por supuesto, en ese lugar donde posiblemente veas algo que se dice que la casa de María y de José, pero lo máximo que podemos decir es que es una casa de aquella época, Pero hay toda una gran iglesia católica ahí con ese objetivo. Pues mis hermanos, ¿cómo consideró Dios darle la vuelta a este mundo? Declaración muy interesante. ¿Por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, si no creemos en Dios, deberíamos de tampoco creer que existe el diablo, porque entonces no hay otros seres aparte de nosotros. Pero si creemos en Dios y le creemos a Dios, tendríamos que creer que hay un enemigo de Dios que se dedica, conforme a Apocalipsis, a engañar toda la tierra. A esto se dedica. Entonces, el Hijo de Dios, ¿por qué vino? Vino para deshacer las obras del diablo. Y ahora vamos a empezar. ¿De dónde viene la muerte? Es consecuencia del pecado, es consecuencia a obedecer al diablo que se pasó a todos los seres humanos. Y la enfermedad. ¿Por qué el Señor Jesús sanaba a la gente? Jesús era la esencia misma del Padre, de Dios. ¿Por qué sanó a la gente? No a todos, a algunos ilustrativamente. ¿Por qué los sanaba? Porque quería decir, la enfermedad no procede de mí. Cuando estemos juntos, Dios con su pueblo, no habrá más enfermedad. ¿Te gustaría? No sé cuál es tu caso, pero yo creo que pocas personas quedan completamente sanas. Y tristemente, desde que un niño nace, debido a su genética modificada, ya nace con predisposiciones a enfermedades. ¿Verdad o mentira? Absolutamente verdad. Esto es así. Entonces el Señor Jesús sanaba a la gente para transmitir: cuando estéis con Dios nuevamente en el reino de Dios, porque el Señor Jesús, ¿qué es lo que anunciaba? Decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, no habrá más enfermedad. ¿Por qué el Señor Jesús echaba fuera los demonios? ¿Por qué no hizo el Señor Jesús teléfonos móviles? ¿Por qué no hizo el Señor Jesús aviones? ¿Por qué no hizo el Señor Jesús coches? ¿Por qué no hizo el Señor Jesús robots? ¿Por qué no se inventó el Señor Jesús la inteligencia artificial que tanto se está metiendo ahora en nosotros? ¿Por qué no hizo ninguna de estas cosas?
porque el Señor Jesús lo que quería era mostrar a Dios y mostrar el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesús echaba fuera los demonios. ¿Que dónde estaban esos demonios que echaba Jesús fuera? ¿Dónde estaban? ¿Había un supermercado de los demonios donde ellos estaban? ¿O había un centro comercial de los demonios donde ellos estaban? No, estaban en la gente, dominaban las personas. Estaban en la política con los políticos, dominaban a los políticos. Estaba con los emperadores y los reyes y los hacían que todos los años lucharan como locos y que se matase miles y miles de personas. Entonces el Señor Jesús echaba fuera los demonios. Así que, mis hermanos, en los cielos no hay lugar para los demonios. Amén. Amén. En el reino de los cielos de aquí no hay lugar para los demonios. Amén. En un discípulo de Cristo no hay lugar para los demonios. Amén. ¿Amén o no? Amén. Pensemos seriamente lo que estamos diciendo. Porque dijo el Señor Jesús que el mundo, ¿qué es lo que hace? ¿O cómo está? Dice, está en el maligno. El mundo. Pero tú, si decides ser un discípulo de Cristo, no hay lugar para el demonio en ti, en tu vida. Es verdad que te va a tentar, pero no estará en ti ni te va a dominar. Así que el Señor Jesús, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué más hacía? Es decir, ¿cómo deshizo el Señor Jesús las obras del diablo? Para que aprendamos a deshacerlas en nuestra propia vida. Así que el Señor Jesús lo que hacía era que curaba a la gente, el Señor Jesús sacaba a los demonios y el Señor Jesús enseñaba ¿qué? La palabra de Dios, testificaba de Dios. Es así, mis hermanos, como se desechan las obras del diablo, que es lo que el diablo construyó. Mis hermanos, ¿cómo decidió el Señor Jesús deshacer completamente las obras del maligno, del reino que se había construido aquí? Si nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, lo que vamos a ver, que en el versículo 12 dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo su ministerio, dio su vida por nosotros, resucitó, se fue al cielo, pero ¿dejó algo atrás? Sí, al apóstol Pablo, un ejemplo, ¿vale? Lo tuvo por fiel, lo puso en el ministerio, lo fortaleció en Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo era antes Pablo? Y esto es para que nos anime a todos a que aceptemos el llamado de Cristo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Alguno de nosotros hemos sido eso? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Ignorantes de las palabras de Dios alguno de nosotros hemos sido? Yo levanto la mano, y todavía ignoro muchas cosas de las cosas de Dios, pero hay que estudiarlas para entenderlas, buscarlas, comprenderlas. No hace tanto regalé una Biblia a una compañera de primaria. Le regalé una Biblia. Ella me envió un mensaje de Pascua. Y entonces pues yo aproveché la oportunidad para llamarla, preguntarla cómo está y preguntarla si leía la Biblia y tal. Y me dijo algo que de alguna manera me sorprendió. Yo lo he escuchado, pero que personalmente no le hacía mucho caso. Yo digo, oye, una persona inteligente puede leer la Biblia y entender la Biblia. ¿Sabéis lo que me dijo?
me dijo, oye, necesito que me enseñes a entender la Biblia, porque la leo y no entiendo nada. El domingo pasado tuvimos esa llamada y me quedé un poco sorprendido, porque es verdad que aunque sé esto, y lo decimos, pues quizás no acabamos de creerlo, pensamos que es un proceso meramente intelectual, y no lo es. Es un proceso espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Os invito a que me acompañéis en la segunda oración de hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios por lo que ha hecho, pero también vamos a orar para recibir su llamado. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque en Cristo nos has reconciliado con el cielo y has abierto las puertas a todos aquellos que en ti quieren estar. Señor, ayúdanos a permanecer en la fe, fortalécenos en nuestro hombre interior, danos discernimiento espiritual para percibir y entender las cosas espirituales y danos, Señor, fuerza de voluntad para decidirnos por ti. Señor, tú has dejado atrás personas que te representen y que hagan tu obra. Pedimos, por favor, que de manera particular y personal lleves ese llamado a cada uno de nosotros. Danos el poder de decirte sí, Señor, comprendiéndolo plenamente y desde la inteligencia y la sabiduría, elijamos la buena parte. Estar contigo, Señor, y ser instrumentos para desechar las obras del mal. Aparta el maligno de cada uno de nosotros. Libéranos de él, Señor, y también fortalécenos en la esperanza de que nos vas a librar de todo mal, de la enfermedad y de la muerte, y que vamos a estar eternamente contigo. Amén. En el reino y por los méritos de Cristo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Nos sentamos. Mis hermanos, estamos hablando del reino de Cristo. Estamos hablando de vivir bajo la autoridad de Cristo. ¿Cómo es que quiso demostrar Dios el amor hacia los seres humanos independientemente en qué estado estaban? Pues lo dice claramente. Cristo, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida es esta por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Te gustaría recibir la clemencia de Cristo? Amén. La necesito y me gustaría recibirlo. Amén. No solamente eso, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hemos estudiado esta mañana? El primer mensaje angélico. Temer a Dios y darle gloria. De eso se trata, de dar gloria. Y fijaos ahora quién es Jesús de Nazaret. Es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea suya la gloria y el honor. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús ya separó la realidad espiritual del mundo desde su tiempo. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? Para salvar a los pecadores, y decía Pablo, de entre los cuales el primero era él mismo. Bueno, mis hermanos, ¿cómo
continúa Dios haciendo su obra en nuestro mundo. Sencillamente Dios decidió salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Te gustaría ser un instrumento en la mano de Dios para conectar a alguien con Jesús? Amén. Os digo la segunda parte de la historia de Wissam. ¿Se acuerda? Hemos aprendido su nombre, Wissam, con W, para que lo podamos encontrar después. Este chico llega a conocer a Dios, ve la realidad de Dios que actuaba en su vida, se convierte, se olvida de matar a su hermana, empieza a querer a su cuñado, que era pastor adventista, se convierte al adventismo, es bautizado. Entonces algo nace en su corazón y dice, voy a ser el primer misionero en mi pueblo, en Nazaret, el primer misionero adventista. Se va para allá. Su padre y su tío lo llaman para que le explique su nueva fe. Bueno, y pues de por qué no le hizo nada a su hermana, de paso. Explica su nueva fe con buenos argumentos, porque hay afirmaciones en el Islam que dice que Dios es el creador, dice que Dios es el que sana, y dice que Dios es el que da vida, el que resucita. Entonces él hace unas preguntas pertinentes. ¿Jesucristo sanó? La respuesta es sí. ¿Jesucristo dio vida? La respuesta es sí. ¿Jesucristo sacó los demonios? La respuesta es sí. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quieres decir que Jesucristo es Dios? Apedrearlo a la antigua usanza. Literalmente, cogieron piedras en la mano y se pusieron a apedrearlo. Le tiraron de piedras hasta que se cayó. Pero hay algo en el Islam que es curioso. Alguien de la familia te puede salvar. Entonces su padre, que había participado hasta ese momento, cuando veía que lo mataban, literalmente, ordenó a su hermano que se pusiera encima de él. Entonces, si alguien te cubre, ya no te mata. Mis hermanos, esta es una imagen muy real. Muchas de las cosas del Islam son sacadas del Antiguo Testamento, del modo de los juicios de Dios. Pero fijaos la imagen de Cristo, que nos cubre a nosotros. El sacrificio de Cristo es como si Cristo nos cubriese con su cuerpo para que la condenación de la ley no caiga sobre nosotros, sino sobre el que está por fuera. Entonces no sé si le habrá llegado alguna piedra al hermano también, pero el caso es que no lo mataron, lo llevaron al hospital, se recuperó completamente, pasó el tiempo, la historia la hago corta, le hacen otra vez un juicio después de un tiempo y nuevamente lo condenan a apedreamiento. 2 veces. A mí me sorprendió porque el apóstol Pablo explica lo que le ha pasado a él, haciendo la obra de Dios, que lo habían pegado, que lo habían latigado, que lo habían apedreado varias veces hasta la muerte, y sin embargo Dios le preservó la vida. Este chico, que es el instrumento de Jesucristo para salvar gente en Nazaret, el lugar donde el propio Jesús vivió 30 años, donde lo conocían por todas partes. Sobre esos lugares, Jesús no se olvidó de ese lugar. ¿Qué más quisieron hacer con Jesús en ese mismo lugar? Lo llevaron hasta el borde del precipicio para tirarlo en el precipicio, ¿os acordáis? Ahora no eran los musulmanes, eran los propios árabes, los propios hebreos de la sinagoga, ¿verdad? Cristo no se olvidó de ese lugar. Envió a este señor. Es un chico extraordinario. Después de esto, nuevamente lo salvaron, lo pararon. Tuvo que huir del país. Su mamá le recomendó que huyera del país. Estuvo en varios países, estuvo en Sudáfrica, luego en Estados Unidos, estuvo en muchos lugares. Terminó de estudiar teología. Su madre lo llamó diciéndole: aquellos que querían
matarte, han muerto. Tu padre ha muerto, tu tío ha muerto. Vuelve a casa. Él mientras se había casado con una chica de África del Sur, tenía 2 hijas. Pero, ni pensárselo, vuelve a su tierra, Nazaret, para ser el primer misionero adventista de ese lugar. Aparentemente todas las cosas bien, él se pone manos a las obras, creó un sistema de influencia comunitaria donde enseñaba a los niños inglés, pero de una manera muy creativa. Hacer misión de una manera creativa. Él les enseñaba inglés, pero sobre el texto de la Biblia. Con la Biblia en inglés, les enseñaba a los niños inglés. Hablaba con toda la gente. Radio Mundial Adventista les dieron unas radios que tenían pregrabadas libros, clases, Biblia, ¿vale? En árabe. Entonces, él hacía eso. Sus primos, hijos de su tío, que era el líder religioso del lugar, que habían participado en su apedreamiento, decidieron que tenían que matarlo. Así que un día, él iba de su casa al lugar donde él tenía ese centro, que es como una escuela, funciona como una escuela. Resulta que lo rodearon y uno de sus primos sacó un cuchillo para clavárselo, pero mis hermanos, he aquí el milagro. El cuchillo se dobló literalmente. Y no sé si fue él o quien dijo, a ver si se puede matar al hombre de Dios. Mis hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso es lo que tiene Rosa en su estatus de WhatsApp. ¿Verdad, Rosa? Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La historia de la humanidad va hacia su final, mis hermanos. Hoy es un día de oportunidades. Elegir a Cristo significa seguir a Cristo, unirse a Él en su misión, desechar las obras del maligno, primero en nuestra vida y luego como instrumentos en la vida de los demás. Y desear y esperar que reine sobre nosotros Jesucristo. El apóstol Pablo va a decir que no he querido saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que decía. ¿Y cuáles son los efectos, mis hermanos? Finalizo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Un árabe musulmán de Nazaret, completamente ferviente musulmán, capaz de matar a su hermana porque haya cambiado de fe, se convirtió en el discípulo de Cristo en ese lugar, con todo riesgo que eso supuso, y a día de hoy eso funciona. En 2019 lo vi con mis propios ojos, ese centro funciona y este hombre lo dirige y continúa haciendo la labor. Bautizó en la primera ocasión 5 personas árabes como discípulos de Cristo. Toda la comunidad, todo el pueblo lo conoce, pero lo conoce como un hombre de Dios. ¿Será que podemos llegar a ser conocidos como hombres de Dios? Que el Señor nos ayude.